Pero bueno, los patitos. En este tema es bastante la polémica que se suele suscitar, teniendo en cuenta que el concepto de en y de son dos elementos que pueden confundir al personal, sobre todo teniendo en cuenta la susceptibilidad que hay respecto de ciertas temáticas en determinadas áreas. En el caso que nos ocupa, sería Polonia. Y la memoria del Holocausto. Lo cual ciertamente resulta interesante el elemento memoria, holocausto y la vertiente judía, teniendo en cuenta de que en el ámbito global de las víctimas respecto de los campos del exterminio sería de en torno a 12-13 millones, de los cuales la mitad serían judíos. Por supuesto, todas y cada una de las víctimas merecen memoria, reconocimiento y tener su justo puesto en la historia, teniendo en cuenta de que en la lista de victimarios del siglo XX nos encontraríamos aquí Adolf, el acuarelista austríaco, estaría tercero en medalla de bronce, después de la medalla de oro, que sería Mao Zedong, aunque en disputa con Tito Stalin. Ahí tendríamos un número importante de muertos asesinados por parte de los dos líderes comunistas. Polonia tiene una historia complicada. Después de que desapareciera la mancomunidad polaco-lituana, hubo reparto sucesivo por parte de lo que comúnmente llamaríamos alemanes y lo que comúnmente llamaríamos rusos, del espacio oriental y occidental, hasta el punto de que los alemanes habrían sido protestantes, los rusos serían ortodoxos y para diferenciarse los polacos serían católicos, para generar un germen de identidad separada que luego se convertiría en identidad nacional. Los polacos vieron como no tenían una patria propia. El ducado de Varsovia con Napoleón I, que, bueno, pues incluso tuvo algún polaco por ahí en la batalla de Alguadarrama, en la época de 1808 en adelante. Fueron valientes soldados en servicio de otras causas. Hasta que, después de 1917, pudieron ver la luz con la constitución de un estado polaco propio. Por supuesto, las vicisitudes serían largas respecto de lo que supuso la realidad de Polonia entre 1917 y 1920, con elementos contrapuestos, prefigurados, el tema de Sociedad de Naciones, el tema de Silesia, Pomerania, la Prusia Oriental, el corredor de Danzig, la ciudad libre de Danzig. Son muchos los elementos que estarían por ahí circulando y que tendrían un punto álgido en la invasión soviética, a pesar de que no se establezca la noción de la Unión Soviética sino hasta 2 años después. Pero sí eran bolcheviques, comunistas. Milagro del Vístula de agosto de 1920, que la Unión Europea tendría que haberlo celebrado en su justa medida, a pesar de que eran momentos complicados en agosto de 2020. El N y el ED es, por lo tanto, algo complicado. Se quiere reconocer la Polonia del gobierno general como Polonia o como régimen títere ocupado por altos jerarcas del Tercer Reich y, por lo tanto, provenientes de Alemania. El territorio dividido de Polonia en 3 partes. El gobierno general, el ocupado por la Unión Soviética hasta Barbarroja, y el territorio propiamente del Tercer Reich. El día 1 de septiembre de 1939 se invade por parte de Alemania Polonia,
que no era un régimen democrático. Y el día 17 invade la Unión Soviética en acuerdo del Molotov-Ribbentrop del 23 de agosto de 1936. O 39. Claro, ahí está un elemento interesante. La guerra mundial empieza con la Guerra Civil Española. La no intervención de Alemania e Italia quedó en una filfa porque se intervinieron, pero los partners del Comité de No Intervención, Francia y Reino Unido, sí cumplieron de no intervenir, de no enviar armas, ni dinero, ni apoyo a la República Española. Pero más allá de esto, y de las conexiones que un amigo, Rubén Villamor, los conecta con la guerra sino-japonesa que comenzó en 1937, al otro lado del mundo, este tipo de situaciones pues nos lleva ciertamente a que la Polonia, ocupada, fue objeto también de depuración. Depuración en tanto en cuanto los polacos eran vistos malamente, pero los judíos polacos todavía peor. Así que hubo centros de estos de exterminio, algunos llamados de concentración, otros llamados, pero todos exterminaban, todos liquidaban en territorio de lo que antes era Polonia y de lo que después volverá a ser Polonia. Por tanto, los restos que quedarán para la posteridad se encuentran en territorio actualmente polaco. Y ahí empieza una parte de hasta qué punto definimos los elementos que están insertos en el territorio actualmente definido como Estado de Polonia como elementos polacos. Y hasta qué punto aquellos que no hayan sido constitutivos de la realidad del Estado polaco actual puedan ser constitutivos de ser un elemento exógeno que alguien dejó como cagarruta en el tiempo. Esto, que puede parecer un poco frívolo, es lo que está detrás respecto de ese titular de Polonia. Convoca al embajador israelí tras un mensaje del Museo del Holocausto que señala a Varsovia. El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslav Sikorski, ha convocado al embajador israelí en Varsovia, Yakov Finkelstein, tras un mensaje publicado en redes sociales por el Museo del Holocausto Yad Vashem, en el que menciona que Polonia fue el primer país en el que los judíos fueron obligados a llevar un brazalete con la estrella de David. Radoslav Sikorski es el esposo de Anne Applebaum. Esta escritora tiene elementos interesantes para describir lo que fue la caída de Europa Oriental, las garras del comunismo, después de la Segunda Guerra Mundial. En el libro sobre la destrucción de Europa Oriental, comentado en un vídeo de este canal, hablan del periodo entre 1944 y 1956, entre los cuales, por supuesto, incluye a Polonia, la RDA y Hungría. Es, por tanto, alguien que en principio conoce perfectamente y, por el otro lado, debería haber la sensibilidad suficiente para entender cuál es el concepto bastante purista del Estado polaco, no solamente ahora con Donald Tusk, sino también antes con el PiS, acerca de cuál es el concepto que tiene respecto de su propia memoria y su propio pasado, donde pareciera que está a flor de piel, incluso en algunos vectores de Confederación, el hecho de que, por un lado, odian a los alemanes. Ese odio es atávico, histórico, y sigue teniendo cauce de presente y futuro. Pero odian más a los rusos. Y por eso, seguramente, después de la vicisitud que sucedió en el año 2010, en el que no fueron los alemanes, sino que fueron los soviéticos, perdón, neorrusos. Claro, los soviéticos fueron los que destruyeron el alma polaca en su flor innata de la capa superficial
aristocrática en Katyn en 1920. No, en el 20, Milagro del Vístula. En el 40, Katyn, y en 2010, un avión cayó, sorprendentemente, y los rusos dijeron, accidente, accidente. Y luego en 2022 tenemos el asunto de la invasión generalizada que llevó a bastantes ucranianos a Polonia. Cuando Polonia mira su pasado, no quiere imbuirse en el hecho de que le acusen de ser partícipe del hecho del Tercer Reich. Lo cual ciertamente es curioso porque, más allá de esta situación y vicisitud, hay algunos regímenes políticos que sí eran autónomos en cierto grado a la hora de coadyudar con las actividades de exterminio. Estoy pensando en la Francia Vichy, en la Hungría del almirante Horthy, en la Rumanía de Antonescu, como por ejemplos, por ejemplos. Países con regímenes títeres o cercanos o aproximados pusieron de su voluntad para hacer viable y posible lo que al final fue la Shoah, en el caso hebreo que nos ocupa. Por eso, la memoria ciertamente debe ser puntillosa, debe ser concreta. Pero como dijimos con el conversatorio con Xavier Irujo, hay todavía mucha historia que contar, una historia por escribir, acerca de esos europeos que no eran alemanes, institucionalizadamente, que también, a través de su propia realidad política, si bien subordinada, pero con cierta autonomía, desde ese vector de la socialización del antisemitismo, habían coadyudado a elevar la categoría del odio al judío hasta el punto de ayudar con el envío de estos al crematorio. Y esta repartición de culpas, más allá de la culpabilidad de los germanos, de los alemanes, es algo que pica bastante. Pica bastante porque podíamos acusar a Orbán y a Fico, a Hungría y a Eslovaquia, sobre todo a Eslovaquia, que obtuvo la independencia respecto de la situación heredada del punto clave el 1 de marzo de 1939 con la ocupación de Praga y la desmembración de lo que quedaba de Checoslovaquia después de la amputación de los Sudetes. Tenemos el hecho de que el Estado eslovaco de entonces, de un tal Fico, qué casualidad, cerca de Fico, pues ese Estado eslovaco existe única y exclusivamente por la vocación de existencia del Tercer Reich. Lo mismo que la Croacia de los Ustachas. Y en principio, nadie habla de croatanazis o eslovaconazis, pero sí les gusta hablar de ucronazis. Algunos. Vendidos a Moscú, por supuesto. Por eso, las palabras, las imágenes, son importantes a la hora de plasmar esta realidad sobre lo que podemos visualizar en el fresco de la gran historia. Esta situación de que como el mensaje erróneo no ha sido corregido, he decidido convocar al embajador de Israel al Ministerio de Asuntos Exteriores, ha publicado Sikorsky en un mensaje en X en respuesta a la publicación del Museo del Holocausto, que depende formalmente del gobierno israelí. Lo que les molesta es que mencione que Polonia fue el primer país en el que los judíos fueron obligados a llevar un brazalete con la estrella de David. Hemos mencionado ese elemento. Polonia como tal no existía. No tenía autogobierno, tenía un gobierno en el exilio en Londres. Y estaba dividido en tres partes, por lo menos, antes de Barbarroja. Por lo que los polacos no quieren asumir lo que hicieron gentes sobre el territorio de lo que luego sería Polonia. Otra cosa es, como decía, la autonomía. Pero no quieren asumir lo que hicieron gentes sobre el territorio de lo que luego sería Polonia. Otra cosa es, como decía, la autonomía. Pero no quieren asumir lo que hicieron gentes sobre el territorio de lo que luego sería Polonia. Otra cosa es, como decía, la autonomía. Pero no quieren asumir lo que hicieron gentes sobre el territorio de lo que luego sería Polonia. Otra cosa es, como decía, la autonomía. Pero no quieren asumir lo que hicieron gentes sobre el territorio de lo que luego sería Polonia. Otra cosa es, como decía, la autonomía. Pero no quieren asumir lo que hicieron gentes sobre el territorio de lo que luego sería Polonia. Otra cosa es, como decía, la autonomía. Pero no quieren asumir lo que hicieron gentes sobre el territorio de lo que luego sería Polonia. Otra cosa es, como decía, la autonomía. Pero no quieren asumir lo que hicieron gentes sobre el territorio de lo que luego sería Polonia. Otra cosa es, como decía, la autonomía. Pero no quieren as
el antisemitismo en Europa Oriental entre 1945 y 1991, como por ejemplo en torno a 1968, Gomulka, dirigente comunista de Polonia, ejerció una suerte de antisemitismo que no fue el único en el periodo citado, hubo más, pero digamos que es un ejemplo respecto de cosas que normalmente no se dicen pero que se pueden investigar. El mensaje original indica que Polonia fue el primer país en el que los judíos fueron obligados a llevar un brazalete para aislarlos del resto de la población. El propio Museo del Holocausto matiza en un mensaje posterior que, como han hecho patente muchos usuarios, y se explicita en el artículo del mensaje, se hizo por orden de las autoridades alemanas. Es decir, las autoridades alemanas ocupantes fueron las que ordenaron en territorio de Polonia el asumir ese brazalete, sobre todo teniendo en cuenta de que si estaríamos hablando de 6 millones, pues se podría incluso llegar a calcular que la mitad de los judíos asesinados provenían del antiguo territorio llamado como Polonia. Por tanto, tendría una suerte de plausibilidad el hecho de que el primer territorio en donde esta política se pusiera en práctica fuera en este territorio. Sin embargo, el mensaje original se ha mantenido sin ninguna corrección, lo que ha llevado a Sikorsky a convocar al embajador en un mensaje en el que, además, cita al embajador de Estados Unidos en Polonia, Tom Rose, antes del mensaje en el que informa de la convocatoria del embajador. El propio Sikorsky pedía que por favor publiquen el mensaje con la expresión ocupada por Alemania. Polonia protesta recurrentemente ante mensajes parecidos, en los que se mencionan las atrocidades de la Alemania nazi en territorio polaco ocupado. Así, son habituales los conflictos ante menciones al campo de concentración Auschwitz, actualmente Oswiecim, que se encuentra en suelo polaco. Como decía, estas cosas pues son ese tipo de cagarutas que la historia dejó, de ocupantes que pudieron ir y venir y que, bueno, hicimos algún que otro programa respecto de lo que sugirió Putin del movimiento de fronteras cuando fue culpa de Stalin. El hecho del movimiento de fronteras tiene bastante que ver con lo que ocurrió, según lo que relata Rubén Villamor en su libro de 1917-1921 de las cuestiones en el este europeo, respecto de lo que sucedió en la finalización, entre comillas, de la Primera Guerra Mundial en el frente oriental, lo que sucedió respecto a la creación de algunos estados, como el tema de Estonia, Letonia y Lituania, el tema de Polonia, el tema de Brest en marzo de 1918, esa paz, en donde luego, al ser derrotada Alemania, que es la que la consiguió con el acuerdo con Rusia, fue negada en Versalles en verano de 1919, con lo cual, en cierta medida, luego se reabrieron las batallas y dio lugar en parte a la invasión de la Rusia comunista para intentar recuperar Polonia. Y como lo de Polonia, pues estaría el tema de Ucrania. En 1990, cuando se produjo la situación de reunificación de Alemania, Polonia y Ucrania tenían casi parecidos indicadores en el tema socioeconómico, cosa que evidentemente la integración en la Unión Europea de Polonia ha supuesto un despegue tremendo que todavía Ucrania, debido a que no ha tenido la membresía en la Unión Europea, pues no ha podido acceder a ese tipo de autobahn en donde irían un poquito más rápido a la hora de construir su propio progreso. En Polonia, por lo tanto, este tipo de cuitas son importantes. La memoria histórica colectiva. Katyn, como dije, con una suerte de presentismo respecto de 2010. Katyn en 1940 fue un ejemplo de hipocresía rusa en donde utilizaron material balístico alemán del acuerdo cuando eran amiguis entre el 39 y el 41 para liquidar
con balas alemanas a la florinata de la aristocracia polaca, de aquellos que iban a ser la élite en caso de volver a existir un Estado polaco. Lo sangrante del tema es que cuando se celebra el primer juicio de Nuremberg, los soviéticos tratan de vender a los franceses, a los británicos y a los americanos que Katyn debe de estar en la panoplia de del juicio, de lo que es el sumario de causas a imputar a los jerarcas alemanes. Incluso sacaron los numerales de cuáles eran las partidas de las balas, que eran alemanas. Afortunadamente, los alemanes también pudieron sacar el hecho de, vale, sí, pero eran balas alemanas que primero habían sido entregadas a los soviéticos. Por tanto, el uso de las balas en ese momento fue por parte de... Sobre todo porque este tipo de víctimas luego, después del 40, se movieron las fronteras, Operación Barbarroja y todo esto, y fueron desenterrados. Lo más fácil, debido a que no había prensa libre en el frente oriental, era decir, esto han sido los alemanes. Y esa plausibilidad respecto de lo que usted ya sabe, pues también hace olvidar un pequeño detalle de que más allá de los juicios de Nuremberg hubo unos juicios en Varsovia. También hubo juicios particulares en el marco de la Polonia ocupada por los soviéticos. Porque Polonia, la última vez que fue libre, fue el 31 de agosto de 1939. Y la siguiente vez sería el día que eligieron a Lech Walesa en 1990. Posiblemente. Porque es cierto que en agosto de 1989 hubo una victoria y un primer ministro que tuvo que ser nombrado de Solidarność, pero el que era el jerarca seguía siendo Jaruzelski. Así que, en cierta medida, hasta que no cayó el muro de Berlín, en cuyo caso Helmut Kohl estaba en visita en Varsovia, a este primer ministro de Solidarność, pues más allá de eso, hasta que al año siguiente ya no se produjo la victoria, sino de Lech Walesa como presidente, todos esos años los tenemos en el totalitarismo, primero nacionalsocialista, y luego en el totalitarismo soviético, que duró bastante más. Razón por la cual, en cierta medida, tienen ese anticuerpo de todo lo que huela a comunismo o socialismo fuera en el ámbito del votante polaco. Pero sigue teniendo la idea respecto del acuarelista austríaco y del Tercer Reich. Y ha dado lugar a este tipo de vicisitudes porque parece que el no haber cerrado las heridas suficientemente bien cauterizadas y cicatrizadas, a pesar de que hace 50 años en la conferencia de Helsinki de la CSCE, precedente de la OSCE, en donde curiosamente España estuvo integrada por Carlos Arias Navarro, que estuvo por allí, en el momento en el que la fijación de las fronteras en Europa y también la introducción de una cláusula de derechos humanos que asumió la Unión Soviética, dicen que fue parte del movimiento que llevó al desmoronamiento interno de la propia Unión Soviética, pero eso sería de otro costal. En cuanto a la fijación de las fronteras, era coherente en cierta medida con la posición de Willy Brandt, que a finales de los años 60 alcanzaría el posicionamiento de canciller de Alemania Federal, donde la idea de la Ostpolitik era, bueno, vamos a asumir las fronteras tal y como están establecidas después del ámbito de Yalta y Potsdam, lo cual resultaría curioso porque en Yalta más o menos se trazaron una serie de líneas, pero en Potsdam y después de Potsdam no se cumplieron. Y el ejemplo típico podría ser Polonia. En Polonia se establecía la idea de una celebración de elecciones libres. Elecciones libres que se celebrarían, sí, en 1990. Estamos hablando de 45 años después. Y como ese,
como dice Anne Applebaum en su libro, en el de la destrucción de Europa Oriental, pues podríamos coger ese periodo cifrado de 1944-1956 respecto de que en Polonia y en Ucrania fueron los dos momentos en donde inició y finalizó la respuesta anticomunista. Es decir, que formalmente podría llegar a decirse que la guerra mundial en Polonia y en Ucrania termina en 1956. ¿Y por qué? Vieron que en Hungría, algo que pasaba en Hungría en 1956, una insurrección o algo así, no era respondida por los occidentales con apoyo directo, con lo cual ellos que estaban un poquito más al este, pensaron, si a estos húngaros no les han apoyado, a nosotros que estamos más lejos del telón de acero, no nos van a apoyar, con lo cual disolvamos esto y cada cual a su casa. Sigue habiendo esas disputas. En el ámbito de Ucrania lo hemos visto. Con el tema de la Segunda Guerra Mundial, con el personaje de Stepan Bandera, con alguna situación de los años 20, 30 también, la conformación de varias repúblicas ucranianas, el padrinazgo o no de la Varsovia de el mariscal Pilsudski, que fallecerá en 1936, justo al comienzo de la Guerra Civil Española. Será periodo de larga turbulencia, de cosas que se pueden reprochar unos a otros, efectivamente, de matanzas, masacres, asesinatos, en donde el pasado se puede cubrir de una manera más o menos responsable y en cierta medida no se puede hablar de una teoría unificada. Por lo menos, en el frente oriental, la Unión Soviética jamás quiso establecer ningún tipo de teoría unificada, como diría Víctor Suvorov en su libro El rompehielos. Y hay tiranteces respecto de establecer una cronología que amalgame los hechos que te pueda contar un historiador polaco, un historiador ucraniano, historiadores bálticos, respecto de la situación en ese espacio entre 1935 y 1945. Lo mismo que podría establecerse respecto del 45 al 90. Es complicado, pero seguramente en algún momento habrá que tratar de llegar a superar estas vicisitudes, toda vez que el marco de la Unión Europea ampara y respeta las narrativas de cada país, pero la convivencia en común con antiguos estados títere como Hungría, como Eslovaquia, como la propia Rumanía, la situación de la próxima integración de Ucrania en el marco de la Unión Europea, pues hará que estos elementos, pues en algún momento habrá que frenar, resolver y continuar. Ciertamente, las leyes que han ido elaborando Polonia son bastante restrictivas, bastante ligadas a lo que el Parlamento Europeo estableció respecto del 23 de agosto como fecha de honor a las víctimas igualmente del nazismo y del stalinismo. Allí hablarán de comunismo sin genérico, debido a que el stalinismo supuestamente fallecería en 1953 con su fundador, y después el comunismo seguiría estando hasta el 1990, adquiriendo nuevos crímenes de por el medio, de por camino. Pero han sido bastante asertivos los polacos a la hora de tratar de clarificar y poner fuera de negociación y fuera de circulación este tipo de habladurías respecto de los campos de exterminio polacos. Siempre poniendo el énfasis de que ellos eran irresponsables de lo que sucedía en esos campos porque eran de ocupación de los alemanes sobre suelo polaco. Para que la gente no se lleve a engaños. De ahí, pues, polémicas como esta, para tratar incluso que los israelíes, los judíos, los museos memorialistas del Holocausto, de la Shoah, sean precisos bajo el prisma de Varsovia.
Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpien.